Modificar el celular. Excelente. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva edición de Guía, la Academia Virtual. Hoy, 13 de marzo, pues continuando con una bregar que ha sido aproximadamente ya más de un año y en el cual, pues de forma ininterrumpida, Grupo Guía ha estado desarrollando estos programas académicos que han sido de valiosa información, no solamente para los abogados a nivel nacional, ojo, sino también para los abogados a nivel internacional que siguen de forma constante las publicaciones, los distintos presentaciones que hace el Grupo Guía a nivel de lo que es la academia. Y recientemente tuvimos una grata sorpresa en una de las presentaciones que hacíamos con los nuevos integrantes, inducción y juramentación, y teníamos precisamente un abogado de México, casualmente que estaba incorporándose a las filas del Grupo Guía, una asociación en Panamá, ojo con eso. Entonces, eso es muestra de que nos están viendo no solamente nacional, sino internacional. Incluso durante la pandemia teníamos cualquier cantidad de reportes desde Colombia, Ecuador, Perú, México, Chile, y bueno, igualmente hemos hecho pues un largo bregar, sobre todo con una gran cantidad de abogados y especialistas de España, Italia y Francia, de Europa. También hemos traído acá, muchísimas veces lo hemos traído y seguirán viniendo porque nos están pidiendo pues la posibilidad para transmitir en guía la Academia Virtual. Parece mentira, ¿no? Eso es lo que nos trae hoy el licenciado Rorri, nos trae precisamente la tecnología y la virtualidad. Por un lado, pensar que nos pueden estar viendo en otras latitudes del mundo solamente con una transmisión. Pero bueno, es lo que ha traído la pandemia, cosas malas y cosas buenas. En la academia hemos tenido pues muchas cosas buenas y que les hemos querido comentar a cada uno de nuestros participantes que siempre están pendientes a las transmisiones que hacemos acá. Hoy, como siempre, tenemos un programa especial, un programa interesante de derecho internacional combinado también con las normas laborales, que consideramos muy valioso y muy importante el aporte que va a hacer el colega Rory Núñez. Núñez Morales, abogado, asociado de la firma Lex Consult & Co., miembro fundador por Panamá de la Red Latinoamericana de Derecho del Trabajo, de la Academia del Derecho de Trabajo de Panamá, APADETRA, y de la Asociación Nacional de Juristas de Panamá. Fue presidente de la Comisión de Aplicación de las Normas del 10ª Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT en el 2018. Ha obtenido los títulos de maestría en Normas Internacionales del Trabajo y Gerencia Estratégica en Comercio Internacional, además de otros títulos de posgrado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Derecho Constitucional y Gobierno Electoral. Ha participado como autor, coautor y coordinador en publicaciones y trabajo de investigación, tales como Régimen Laboral de los Trabajadores del Canal de Panamá, Guía de Medidas Laborales frente al COVID en Iberoamérica, Experiencia de Panamá en el tratamiento laboral del coronavirus y Experiencia de Diálogo Social, las mesas tripartitas de Panamá en el contexto de la OIT, Diálogo Social con resultados y guía para la orientación vocacional y el empleo. Hemos visto que el doctor Rory pues ha estado escribiendo de forma constante precisamente con las cosas nuevas que están ocurriendo. El derecho laboral por un lado y por el otro lado los temas y los efectos de la pandemia. Quisiéramos que se presentara, apreciado doctor, y nos cuente acerca de precisamente estas últimas publicaciones y también comience entonces con su apreciada disertación. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, licenciado Chan. Muy amable usted y felicidades por la conducción de este programa, que de verdad es muy importante para no solo para Panamá, como usted ha expresado, Latinoamérica, Europa, el tema de la academia es importante, ¿no? Y en este contexto de la virtualidad siempre va a ser, creo que va a tener mayor impacto, mayor alcance y la verdad felicito a Guía, a todos sus miembros, a los participantes que nos acompañan y que día a día sigue incrementando, ¿no? Sigue Guía Jurídica creciendo, muy importante, y su academia. En efecto, el tema de las publicaciones que he podido humildemente participar con otros actores locales, otros profesionales de Panamá y de algunos amigos, ¿no? de Centroamérica, Suramérica, es importante que hemos tratado de ver y dimensionar, ¿no? El alcance que ha tenido en el ámbito laboral, el impacto
en las relaciones laborales, en el contexto de las empresas, cómo está afectándose esta práctica obviamente, de restricciones de estar en los centros de trabajo, de restricciones de tener que tener distanciamiento, ¿no? Para cumplir con políticas sanitarias y creo que en la región siempre ha sido importante comparar y ver que algunos países tenemos otras dificultades, ¿no? Pero todos tratan de atender un régimen que nadie estaba preparado, muy excepcional en todos, ninguno tenía una salida fácil y obviamente el impacto que está teniendo es muy lamentable, ¿no? En lo que es la prestación del empleo, la reincorporación, ¿no? Hay mucha suspensión, en otros países le llaman suspensión perfecta, en Perú, en otros países le domina, bueno, paralización, en otros no hay reglas de este tipo, ¿no? Nicaragua, por el caso, me comenta un colega de Nicaragua, es muy difícil, ¿no? La situación, hay que hacer acuerdos y generalmente incluso las propias empresas con los trabajadores adoptan sus reglas. Y bueno, no es el caso de Panamá, que sí hemos tenido una normatividad acelerada, ¿no? En estos, desde febrero a la fecha. Y creo que el tema de hoy, de impacto del derecho internacional de trabajo en el derecho interno, yo quise rescatar, ¿no? Algunas cosas que creo que es importante que el país y las empresas, las políticas laborales, las convenciones colectivas tomen en cuenta, ¿no? No concentrarnos en que, bueno, aquí emitieron un decreto, acaba de salir la ley 201 de febrero que señala que va al estímulo de empleo y tratar de salvar la mayoría de los empleos, pero hay experiencias, hay normas jurídicas supranacionales que pueden ser útiles para resolver nuestros problemas, ¿no? No dejarle todo a que la administración pública tenga que darte la respuesta, ¿no? Y por ahí ¿Cómo quisiera... estamos en esa área, licenciado Rory? Porque hoy día se habla, por ejemplo, de un derecho constitucional transcontinental o mundial, por así decirlo, sobre todo en la Comunidad Europea. Se manejan mucho estos conceptos de la metaconstitucionalismo, sobre todo cuando hablamos ya no de ese concepto tan esbozado o interno, sino que se está abriendo al mundo, al igual que el mundo se ha globalizado, al igual que hoy estamos en una transmisión que puede ser escuchada en Ecuador, al igual que el mundo es universal por medio de las redes sociales y por medio de su interrelación, ¿no? Tan solo un ejemplo, en Wuhan hace un año ocurrió eso y todo el mundo inmediatamente se expandió por la velocidad, por las relaciones interpersonales que existen en el mundo, por la conectividad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho constitucional, que es la madre, y hablamos del derecho laboral también, que también ha sufrido, o el derecho del trabajo, que también ha sufrido pues una serie de cambios, estamos hablando que tenemos un organismo como la OIT, que lógicamente regula, pues, de alguna u otra manera, un organismo muy serio, que regula esas relaciones laborales que existen, ¿no? Entre los estados que forman parte de la OIT por un lado, y también por otro lado, también las normas internas que están haciendo estos respectivos estados. Por ejemplo, hoy día tenemos un organismo supranacional como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que recomienda esto, recomienda aquello, haciendo un símil de manera rápida con los temas de la pandemia, por ejemplo. Recientemente habían algunos estudios de si la vacuna de Rusia, ahora con relación al tema de la AstraZeneca. O sea, ellos hacen sus evaluaciones, hacen sus recomendaciones y muchos de los países pues han seguido parte de los parámetros por parte de la OMS. Queríamos saber si está ocurriendo algo parecido con relación al tema de la OIT, cómo está esa relación simbiótica o esa sinergia que debe existir entre los estados y este organismo tan importante como la Organización Internacional del Trabajo. Sí, muy acertado tu comentario y estas apreciaciones que señalan, ¿no? Del marco internacional y lo que desarrolla la OMC y las recomendaciones que brinda. Precisamente, bajo esa misma tónica, la Organización Internacional del Trabajo también ha venido pronunciando sus recomendaciones, ha organizado algunos encuentros virtuales con grupos de de las principales economías a nivel mundial, y que incluso, a propósito, nuestra ministra de Trabajo, Doris Zapata, tuvo la oportunidad de intervenir en un foro a finales del año pasado y brindar una serie de informaciones, ¿no? Para compartir, porque es importante que los mandantes, no solo los gobiernos, sino los actores tripartitos, ¿no? Los grupos de empleadores, los grupos de los sindicatos, conozcan e intercambien y deliberen. Pero fíjate que algo que yo rescato que creo que importante,
digo, sin desmeritar el trabajo que se ha hecho gubernamentalmente, ¿no? De estar participando y monitoreando. Pero hay cosas que están dejando pasar, de darle quizás mayor atención, ese monitoreo que hay que hacer. Te cuento, la vertiente laboral, como tú has indicado, así que en el ámbito constitucional, que serían las normas fundamentales que debemos estar vigilantes todos y de las cuales se derivan los otros ámbitos del derecho. En el ámbito laboral existen dos grandes sistemas supranacionales, que son obviamente el sistema universal, que está guiado por alguna instancia de la Organización Naciones Unidas, de la cual también somos parte, ¿no? Y la otra más específica y más especializada, el sistema universal de la OIT, precisamente, que tiene algunos órganos de control y de seguimiento y de recomendaciones. Hay otro sistema tampoco que deja ser importante y que tú has tocado, es el de sistemas regionales. Está lo que nosotros estamos sujetos al sistema interamericano de derechos humanos, donde hay constante competencia para asuntos laborales, derechos humanos laborales. Y hay caso Baena, muy famoso, que una demanda y una condena contra el Estado, ¿no? Un número plural de trabajadores que fueron afectados en materia laboral, y la Corte Interamericana condenó al Estado. Y otras instancias, está obviamente en Europa, que es quizás donde hay más desarrollo en el sistema regional de derechos humanos y en materia laboral. Entonces serían los dos grandes sistemas normativos o de administración jurisdiccional internacional que Panamá debe estar, los actores, yo invito a los actores sociales, los sindicatos, las grandes centrales, a las empresas, oye, vamos a ver, si está sonando, no sé si he visto que ha estado ahora mismo un debate o de instancia algunos grupos del tema de un convenio nuevo de OIT, el último convenio 190, que habla sobre el tema de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que en esta pandemia hay data, información que dice que en efecto se está generando mucho el tema, aunque estés en teletrabajo, se está generando una presión, una coacción y una situación de estrés a los trabajadores que incluso puede dar lugar a algunos países que ya han ratificado este convenio a sanciones, ¿no? A un proceso laboral y a la empresa llevarla por este. Pero si esto ya está, ya hay un convenio y ya está vigente, ¿por qué las empresas, las organizaciones sindicales ya deben estar monitoreando? ¿Por qué no podemos incluir en nuestras convenciones colectivas un capítulo o unas prácticas que digan, nosotros combatimos, deploramos cualquier práctica de violencia y acoso? Entonces te decía, si estamos monitoreando y vemos lo que pasa y está haciendo la tendencia a nivel internacional en nuestros países, las empresas, no esperar que el gobierno diga, bueno, voy a ratificar este convenio. Y te cuento, hay una experiencia interesante. Panamá, trabajo infantil, llevamos una buena ruta, Hay un ámbito económico, una actividad económica, caña de azúcar, que es sobre todo la región de provincias centrales, Chiriquí, hay empresas de este tipo. Se sometieron a unas inspecciones y análisis por parte del gobierno nacional y un seguimiento que hizo Estados Unidos. Estados Unidos no tenía una lista negra por tener mano de obra de jóvenes por considerarse un trabajo peligroso para jóvenes, por la maquinaria y el uso que hay que hacer en esta industria. Y dice, no, nosotros nos comprometemos a la inspección para que ustedes vean. Se hicieron un trabajo de 4 o 5 semanas, vinieron especialistas internacionales y se hizo, y al final se sometieron a esto y se demostró que Panamá está libre de trabajo, de tener adolescentes o niños en la industria de caña de azúcar. Y salimos de esta lista. Creo que ese ejemplo que usted ha colocado, que es muy acertado, licenciado Rory, ha sido una política de Estado. Y cuando uno convierte un tema en una política de Estado, trasciende precisamente los temas de gobierno a 5 años. Entonces, lógicamente, creo que Panamá ha evolucionado muchísimo, aproximadamente en los últimos 20 años, sobre todo porque lo han mantenido todos los gobiernos que han pasado, entendiendo que son 5 años los gobiernos, han entendido que es una política de Estado que ha pasado el gobierno. Y por eso tal vez ha sido parte del éxito que ha tenido ese programa. Si nos enfocáramos tal vez en otras áreas también desde el punto de vista laboral, desde ese punto de vista como una política de Estado, sería maravilloso y pudiéramos encontrar pues soluciones muy parecidas a las que tenemos. Ojo, entendiendo siempre que el tema, sobre todo el trabajo infantil, que tiene una característica muy especial. Por ejemplo, en el tema de Azuero, con el tema de la caña,
pero en el tema de la comarca de Chiriquí con el tema de los cafetales. Dale. Entonces, y en el tema de los cafetales ocurría algo muy interesante, y era que parte, durante muchos años que se ha ido tratando de trabajar en eso, decían, muchos de los que administran o están precisamente en la recolección del café son los aborígenes. Correcto. Son nuestros indígenas que se encuentran precisamente en esa área y que lógicamente tienen hijos. Entonces muchos de ellos decían, pero ¿cómo yo hago para poder entonces respaldar y hacer la recolección del café? ¿Dónde dejo a los niños? Entonces era parte también de un contexto que se daba y que lógicamente hasta era un poquito comprensible, porque muchos de ellos, tanto el padre como la madre, laboraban directamente en la recolección de este tipo de café. Y lógicamente al irse ellos dos, también entonces los niños colaboraban. Entonces es un concepto un poco integral en ese tema, pero creo que ha sido muy bueno. La política de Estado ha sido muy bueno, el tema de las supervisiones que existen por estos organismos internacionales y que ellos mismos logren observar por sus propios medios, en definitiva, que el Estado está realizando una política correcta y adecuada. Y cada día vamos hacia allá, doctor Rory, porque realmente los conceptos internacionales paulatinamente van a entrar en armonía, ojo, no en un tema de diferencias ni en un tema de contradicciones con el derecho interno, sino que trata de alguna u otra manera de amalgamar ese derecho internacional con el derecho interno, logrando al fin y al cabo tener resultados como precisamente lo que estamos obteniendo con el tema del trabajo infantil. Correcto, doctor Chan. Muy bien, y en efecto la administración del trabajo y las políticas que se adopten y se necesita una responsabilidad, ¿no?, de los actores, trasciende más allá de 5 años, es importante porque brinda esa confianza, esa seguridad, no solamente a la inversión, ¿no?, a los propios trabajadores, agentes económicos, de que se están haciendo buenas prácticas y esperemos que se pueda avanzar también, como bien y manifiesta, en el ámbito del cultivo del café, ¿no? Estas empresas allá es un tema que es un reto que esperemos que adoptemos, ¿no? Como país. Siguiendo con el punto de la impacto jurídico de estas normas, porque uno dirá, bueno, sí, hay que comprometerse, pero ¿qué pasa con nuestra administración de justicia? Que quizás era la primera llamada a tomar en cuenta. Y la administración de justicia laboral, como sabemos, inicia incluso en el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay una Dirección General de Trabajo que puede sancionar, trata unos métodos de conciliación primero antes de que se vaya a la instancia a presentar las reclamaciones, pero desde allí tú puedes hacer tu examen, voy a hacer mi ejercicio, voy a ver si esta queja, esta reclamación que plantea un trabajador atiende un convenio fundamental, atiende un principio derivado de las normas internacionales de trabajo, porque eso te ayuda, te inspira a resolver tu caso y da confianza, ¿no? Y dice, hey, estoy resolviendo acorde a derecho, no al reglamento interno, no a esto, sino que también se deriva de una fuente superior, la Constitución. Ese ejercicio creo que estamos todavía escasos. Hay que sustentar mucho más los tribunales laborales, los tribunales, la propia sala tercera, cuando tengan que ver la casación laboral, ¿no? O sea, hay un caso muy importante que dio esa inspiración que espero se pueda seguir generando. Fue el fallo del 30 de diciembre de 2015, bajo la ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, donde se incorpora al bloque de la constitucionalidad convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT, que había sido ratificado por Panamá. Entonces, Panamá ha ratificado 78 convenios. Estos convenios tendrían un alcance de nivel de una ley, ¿no? Y ahora se le eleva el rango, ¿no?, para ser parte de la normativa que puede ser objeto de control constitucional, ¿no? Este convenio 87, a partir de este fallo. Entonces fue importante precedente que los tribunales deben seguir inspirando, porque hay situaciones que tú puedes encontrar en estos instrumentos que te pueden guiar un poco más. Nosotros ratificamos también un protocolo de trabajo forzoso, tema de explotación que hay, temas de migrantes, un tema interesante que también Panamá tiene que hacer su trabajo. Entonces, allí ese convenio, ese instrumento que no es imperativo cumplirlo, porque es una recomendación, el protocolo 2014 sobre trabajo forzoso. El hecho de que no sea de imperativo cumplimiento, porque es solamente una recomendación, si pudiéramos ser proactivos, ¿no? De decir, oye, vamos a atender ese convenio, ese instrumento tiene una serie de recomendaciones, crear una comisión
de trabajo forzoso. Eso no se ha creado. Tenemos una comisión de trata de personas, pero eso tiene, como usted conoce bien, eso tiene un impacto, una connotación más del ámbito penal. Pero ¿dónde está la parte laboral que pueda incluir ahí? Porque una persona que es explotada laboralmente llega al país, pierde su pasaporte, se le explota, se le tiene trabajando en unas actividades ilícitas y labora, pero el empresario, ok, hay una sanción penal. ¿Y qué pasó con los salarios, las garantías laborales que tuvo esa persona durante meses? La comisión de trata quizá no va a tener ese aspecto técnico de evaluar, oye, hay salarios caídos, entonces ver nuestra normativa laboral y cubrirla. Entonces, es interesante eso que usted plantea, precisamente porque la trata de personas es un delito a nivel internacional, que lógicamente las legislaciones locales han comenzado a incluir, pero que no podemos perder de vista en ese concepto que hay otras aristas. Ejemplo, bueno, usualmente lo que conocemos con el tema de trata de personas es, por ejemplo, que llegue una persona y que sea explotada sexualmente, pero esa es una de las aristas. Otra de las aristas es, por ejemplo, lo que pasó en un caso hace algún tiempo en el área de Azuero, casualmente, en donde las personas eran extranjeras, se les retuvieron los pasaportes y no estaban obligados a laborar en una empresa bajo unas condiciones X, lógicamente donde no les pagaban sus prestaciones laborales y todo esto. Ojo con eso. Fue un caso un poco diferente al que estamos acostumbrados con relación al tema de trata de personas, que es casi siempre enfocado en el tema de la explotación sexual. Pero en este caso no era así. En este caso mantenía el concepto dolarista parecido a lo que usted menciona. Era una explotación del trabajo. Entonces, esa arista, si lo vemos de esa óptica o una sola comisión, va a ser un poco complicado, ¿no? Poder entender las connotaciones que tiene precisamente todos los beneficios o los derechos que tiene un trabajador panameño y lógicamente que, sobre todo cuando ha sido obligado o forzado, es a lo que usted se refiere con relación al tema de trabajo forzado. Es realmente interesante estos conceptos, apreciado licenciado Rory, de verdad que es importante, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se habla mucho de la convencionalidad, se habla mucho del tema convencional, de cómo esa convencionalidad se incluye en el derecho interno local de todos los países, lógicamente basado sobre todo en ese eje transversal que son los derechos humanos. Y esos derechos humanos, nosotros hemos firmado y que formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de una serie de convenios y tratados, entonces esa convencionalidad le permite precisamente a estos organismos jurisdiccionales internacionales vigilar, verificar, pero no solamente eso, sino que los jueces, al momento de realizar su motivación, incluyan también ese tema de convencionalidad o observen esos casos precedentes importantes que se han analizado desde el punto de vista internacional y que pueden tener un impacto directo en la legislación interna local. Entonces, eso se está abriendo un compás importante. Yo creo que va a ir avanzando paulatinamente se está avanzando. Pienso que también hay que incluirlo de manera tal vez más profunda o más sistémica en el tema de la jurisdicción laboral, pero poco a poco se está abriendo estos nuevos conceptos y eso es interesante. En el otro aspecto, licenciado Rory, con lo que nos conversaba al inicio, sobre todo con este tema del acoso laboral, y ojo con ese tema, porque fue uno de los primeros puntos que usted tocó y que realmente es interesante, porque cuando estamos en virtualidad, escuchamos de todo, y parte de las cosas que escuchamos es, pareciera que no tengo las 8 horas laborables, pareciera que estuviera laborando 10 o 16 horas como cuando estábamos allá antes del 1 de mayo y antes que hubieran las famosas protestas o las huelgas precisamente por la cantidad de horas laboradas por los trabajadores. Entonces la gente dice, oye, sí, muy bien, no estoy yendo al lugar de trabajo, pero también tengo un horario pactado. Ojo con eso para que nos aclare con relación a ese tema. Correcto. Hay que atender, hay recomendaciones sobre el tema de teletrabajo precisamente de la OIT también, ¿no? De que sea también una relación de trabajo decente, digna, que atienda a los mismos principios ya anteriores, un máximo de horas debidamente reguladas, el tiempo de descanso entre jornadas y durante la jornada, ¿no? El trabajador tiene que tener espacio, no puede estar conectado permanentemente en su jornada, no puede tener espacio para venir al baño, o sea, hay una serie de garantías que hay que brindarle al teletrabajador en esta virtualidad que hay que proteger y garantizarle, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay experiencias importantes, la propia tiene especialistas que están dando
seguimiento a las experiencias en la región y buenas prácticas y conocer mejores experiencias, ¿no? Al respecto. Ya hay tribunales que están dictando jurisprudencia en la materia, ¿no? En el tema de teletrabajo para indicar cuándo debe considerarse que hay jornada extraordinaria, porque si tú has excedido, ¿no? Entonces, el tema es que se están incorporando ahora de la productividad. Bueno, pero es que yo te di una serie de tareas y esas son las que no terminaste en el día. Si no terminas en tu jornada, tú tienes que terminar mi tarea. O sea, hay una serie de una zona gris que hay que tratar de regular expresamente, y yo creo que así que es importante. La ley no te puede dar todas estas respuestas específicas. Es importante, ¿no? Una buena relación obrero-patronal, ¿no? El empleador en los contratos de trabajo, regularlo de la mejor manera posible, siempre atendiendo, ¿no?, a este marco legal y a los principios de OIT. Hay unas buenas prácticas internacionales que se vienen adoptando en seguimiento a las nuevas corrientes de trabajo a distancia o trabajo tecnológico, porque hay empresas que van por delante. Yo no quiero adelantarme. Si implemento una tecnología en mi empresa y ahora ciertas áreas van a utilizar robótica, vamos a utilizar inteligencia artificial. Bueno, yo tengo que ver cómo voy a hacer la rotación para que los trabajadores de salida, sabes que tú tienes que entrenar a tus trabajadores con esta nueva tecnología. Entonces, mientras estás trabajando en esto, hay empresas en Alemania que vienen realizando prácticas y comités de empresas para estudiar y definir, oye, ¿cuánto me lleva de entrenamiento? ¿Cuántas semanas tengo que darle? Te voy a pagar la totalidad de entrenamiento. Tú quiero que sigas laborando, pero ya tu labor no va a ser sentarte y operar esta maquinaria. Ya tú vas a manejar ahora un equipo desde el cual tú vas a monitorear y que se cumpla todas las medidas y estándares de trabajo que queremos, porque estamos mejorando tecnología y calidad y producto. Entonces, son cosas importantes que hay que atender. Y esto viene al punto de que en el contexto internacional, Chan, hay también, no es solamente ver la normatividad, el tema jurisdiccional, el tema de tantos instrumentos, ¿no? Pero es que yo lo veo, no, es que hay que estar monitoreando y viendo qué buenas prácticas hay. A nivel internacional, yo incluyo, que quizás me dirán, no, pero es que eso no es derecho, pero las experiencias internacionales que se vienen dando son claves para el derecho interno en los centros de trabajo. El caso de los acuerdos marcos, que luego te hablaré, acuerdos marcos regionales que se vienen haciendo en determinadas industrias o las cadenas mundiales de suministro. Pero luego te comento sobre eso. Sí, es muy interesante lo que plantea Rory, porque definitivamente tenemos que adecuarnos hacia el futuro. Y has tocado, por ejemplo, el caso alemán. Y Alemania casualmente es la industria de Europa, y no solamente la industria desde el punto de vista farmacéutico, de maquinaria intelectual, sino que ellos han hecho una apuesta muy grande, un programa precisamente hacia la robotización de sus funciones laborales. Una gran cantidad de actividades laborales están yendo a la sistematización desde el punto de vista de la entrada de robots. Entonces, Alemania es uno de los precursores en Europa en este sentido. Y lógicamente hay que prestarle atención, sobre todo cómo ellos están viendo eso, porque, ojo, a veces nosotros pensamos que será que están viendo los supersónicos, Chan o Rory, pero la realidad está a la vuelta de la esquina, señores. Nadie pensaba que iba a llegar una pandemia como la que llegó y acelerar los procesos laborales como las ha acelerado. Y los procesos educativos. Hoy en día por internet, conversando con gente de todas partes del mundo. Entonces, asimismo, va a incluirse esta tecnología en los temas laborales. Se está incluyendo y va a ir en aumento. Es decir, ese aumento lastimosamente va a necesitar menos mano de obra, la normal, la que entendemos, como la física, y va a necesitar más mano de obra preparada desde el punto de vista en capacidad y conocimiento. Y eso va a haber que regularlo. Todas estas cosas y todas estas nuevas tendencias laborales que están ocurriendo ya en Asia, sobre todo en Japón, en China, en Corea, donde la industrialización, donde los temas técnicos paulatinamente está desplazando lo que es la mano de obra. Estados Unidos, otro de los polos de crecimiento de estas tecnologías, Alemania, en Europa, al fin y al cabo van a llegar. Como a veces cuando escuchamos esto de las olas, Rory, escuchamos la tercera, la cuarta ola, ¿no? No sé, ahora se habla como de una cuarta ola en Italia, nuevamente cerrando las cosas, y después cae acá. Bueno,
de igual manera está pasando en el mundo y esos nuevos acuerdos o buenas prácticas que se tienen precisamente y estos nuevos reglamentos que hay que prestarles atención para paulatinamente ir incorporándolos también en nuestras latitudes. Creo que es muy importante verificar ese tema, Rob. Sí, correcto. En efecto, los acuerdos marco no debieran ser ajenos a nuestra región, su región, Centroamérica o Latinoamérica, pero creo que hacen falta en estos momentos, sobre todo tanta innovación, tanta desarrollo que hay y los trabajadores requieren dotarse, incrementar su formación, su competencia. Es importante y te cito unos casos concretos, ejemplos, y cuando escucha y los amigos de IGA escuchan, no se darán cuenta que no están ajenos a nuestra realidad y a nuestras fortalezas como país, ¿no? Nuestra fortaleza como país, como sector de servicios, el tema multimodal, de transporte, logística, o sea, no se va a estar ajeno. Te cuento, hay buenas prácticas que debemos replicar de los denominados acuerdos marcos o acuerdos globales que datan ya de varias décadas, pero sobre todo en Europa que han tenido mucha experiencia de desarrollo, porque son como instrumentos de gobernanza que adoptan organizaciones sindicales regionales, CCA, la Confederación Sindical de las Américas, por decirte, la que aglutina todas nuestras centrales de las Américas, con la Organización Internacional de Empleadores, pero en determinadas industrias. Y donde ellos se comprometen, es como un gran convenio regional, se comprometen que la cadena mundial dedicada a esta de suministro, dedicada, por ejemplo, a la industria de telefonía, cumpla con los principios y estándares internacionales de trabajo decente. Es decir, ahorita tiene 8 grandes convenios que son los principales, se llaman los convenios fundamentales: convenio de libertad sindical, la negociación colectiva, convenio para la abolición del trabajo forzoso, convenio, imagínate, de 1930, y todavía estamos hablando de trabajo forzoso. Parece mentira, ¿no? Que ahora se hable de las nuevas formas de la explotación moderna que se viene dando, y todavía son retos para la humanidad. Convenio sobre la edad mínima, que ya lo hablamos, de la admisión de la edad mínima para trabajar, ¿no? Porque hay prohibición para los niños, ¿no? Y sobre las peores formas de trabajo infantil, convenio sobre igualdad de remuneración y convenio sobre discriminación del empleo. Estos son los 8 grandes estándares que hay que atender, y estos acuerdos marcos lo vienen cumpliendo. Por ejemplo, caso de IKEA, un gran consorcio internacional; Carrefour, una industria de supermercados en Europa; España, Francia, Italia, esta gran cadena, y han acuerdos que toda nuestra industria, no porque yo tengo solamente la marca Carrefour, la cedí y eso es un subcontratista, no, tienes que, todo el conglomerado de que se desarrolla esta actividad tiene que cumplir con esos estándares. Telefónica, pero te imaginas, nuestras grandes telefónicas que operan en Panamá, en Centroamérica, digan, vamos a cumplir con un estándar mínimo de garantía y de salarios mínimos. ¿Por qué pagarles salarios distintos a los trabajadores que trabajan en una misma multinacional? ¿Por qué buscar mano de obra barata en África o en países subdesarrollados? Esta práctica se puede acabar si nosotros atendemos a esto. Chiquita, la empresa bananera, tiene acuerdos marcos. ¿Estará incluida nuestra industria, nuestras empresas bananeras en Bocas del Toro, en Chiriquí? Es una pregunta interesante que hay que ver. Telefónica, una empresa española. Estos son algunos de los acuerdos marcos que he detectado que incluyen estos compromisos de atender y respetar los principios fundamentales del trabajo. Supremamente interesante, Rory. Tenemos cualquier cantidad de reportes acá. Saludos a Lesbia, a Dani, a Shona, a Rafael Nieto, a Janet, a Celinda, a Lali. Rafael ha estado preguntando algunos temas, así que vamos a ver, tenemos el especialista acá, Rafael, así que vamos con eso. Dice, la ley 7 del 2018 no está haciendo la aplicación como se debe, la consideración del apreciado amigo Rafael Nieto. No sé qué piensa, apreciado maestro Rory. Bueno, habría que atender y revisar si esta ley tiene que tener una respuesta. Hay mecanismos para exigir el cumplimiento no solo de las normas locales e internacionales. A mí me gusta vincularlo con los principios, ¿no? De derechos. Si esta ley atiende a lo que algunos de estos convenios que hemos citado, ¿no? Sobre el tema de igualdad
la remuneración, la discriminación en el empleo, es importante que haya yo hablo de mecanismos siguiendo la línea de OIT, de buscar la resolución del conflicto informal. Primero, uno debe acudir a nuestras autoridades a plantear que, oye, exigir el cumplimiento, porque tú, al violar una ley del ámbito laboral, tú estás incumpliendo un convenio que puede llevarte a situaciones que te llevan a los órganos de control de la OIT. Panamá periódicamente ha tenido pocos casos, no tenemos un volumen de casos de atendidos allá por reclamaciones locales, pero sí se da la situación de que podemos ser objeto de recomendaciones. OIT no te brinda una sanción, una condena, como sí la Corte Interamericana, que sí tiene esa poder coercitivo. Sí, ese poder coercitivo, eso sí lo tiene, pero la OIT te brinda recomendaciones de atender y hemos tenido casos interesantes, ¿no? Maestro Rory, en ese mismo aspecto nos cuenta nuestro amigo Rafa que ha estado preguntando constantemente. Estamos interesados. Eso es bueno, eso es bueno. Nuestros amigos acá siempre están pendientes de lo que hace Guía la Academia Virtual y tratan pues de hacer las preguntas, que para eso la tecnología hoy nos da la posibilidad de preguntar directo al expositor. Dice, la ley de teletrabajo no hace una regulación expresa de la desconexión digital. ¿Hay alguna regulación internacional al respecto? Nos cuenta el amigo. En efecto, cuando revisé la ley y su reglamento, ¿no? El decreto reglamentario, encuentro muy específico, ¿no? Una sola referencia que se debe garantizar el derecho a la desconexión. Y yo también me hice la misma pregunta y mis saludos y respeto al colega Rafael y a los demás que han enviado su salud, ¿no? Es importante, ¿no? Mantener esa relación virtual, ¿no? Con interacción y que haya más preguntas. Mira, el tema, yo también me hice la misma pregunta y yo notaba que, oye, es importante tener mayor coherencia, pero un especialista de OIT, Fernando García, especialista de la oficina OIT en San José, que es la que supervisa, vigila y coadyuva, acompaña a nuestros países, Panamá y toda Centroamérica, República Dominicana, me explicaba que, en efecto, la derecho de desconexión deriva una serie de elementos y detalles que hay que tratar de regular, porque hay que establecer desconexión durante la jornada, que se entiende cuándo puede el trabajador estar sujeto, no debe haber una rigidez, sino una flexibilidad. Y me decía que no es recomendable establecer expresamente en la ley o en su reglamento esto, que se dé abierto a algo que sí es un instrumento que hace falta en Panamá, es manuales de teletrabajo. Hay manuales específicos para el empleador, para supervisor, para conocer sus deberes y sus responsabilidades frente al trabajador, el que debe cubrir toda la estructura para que el trabajador de su vivienda desarrolle su trabajo es el empleador, ¿no? Entonces, hay una serie de manuales y guías que hay que regular y yo recomendé eso. Una de las publicaciones que realicé por una revista en Costa Rica era: el teletrabajo debe ser decente. Entonces, esa era mi meta, mi mensaje. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, por ejemplo, ya existen estos manuales. Incluso hay manuales de teletrabajo para el sector público. Si te das cuenta, los trabajadores del sector público también tenemos esa potestad y están trabajando en teletrabajo muchos, ¿no? Por la edad, están desde su vivienda, pero también se les estará respetando ese derecho a que tienen una jornada limitada. Yo he escuchado casos que hay personas que son 6, 7 de la noche y están reuniones, sesiones, y Costa Rica tiene ese avance y con mucho gusto puedo compartirlo, estos manuales y guías de implementación de teletrabajo. Me gusta el nombre guía, me gusta el nombre guía. Guía Aquí uno se divierte, ¿no? Esto también es para divertirse un poco, para pasar un poco el rato, la tarde, sobre todo en temas académicos, que siempre es lo que nos apasiona, ¿no? Yo pienso que en definitiva tenemos que avanzar hacia allá y hacer tal vez esas guías, sobre todo en el teletrabajo. Creo que podamos tal vez conversar con algunas autoridades del Ministerio de Trabajo para ver cómo van en esos temas, ¿no? Si están avanzando, en qué dirección van y de repente poder colaborarles en lo que nosotros podamos, ¿no? No es que podamos mucho, pero siempre hay algún tipo de participación, sobre todo de la ciudadanía, que al fin y al cabo debe estar muy interesada sobre todo en este tipo de reglamentos. Y eso es importante y vital, el tema del teletrabajo, porque
hemos escuchado y todos lo conocemos, no solamente que esté en la computadora, sino a nivel de WhatsApp. ¿Cuántos no hemos vivido esa situación? 7, 8, 9 de la noche preguntando situaciones y lógicamente está fuera del tema de la jornada laboral. Lógicamente el trabajador es comprometido y siempre trata pues de resolver los problemas laborales, pero cuando se da de manera continua, de manera frecuente, es donde existe el problema. Y creo que es parte de lo que hemos estado conversando, amigo Rory. Sí, sí, estimado Chan, y bueno, Tenemos otro saludo por acá, tenemos a Humberto Fajardo de Chorrera, saludos, está muy contento, también Oscar Chirú, saludos, María Esther Palacio, saludos de Puerto Rico, es lo que le digo, maestro, o sea, son las cosas que le comento. A nivel internacional nos escuchan, nos dan sintonía, y esto es importante porque uno está desde su casa, usted allá también en la suya, y uno piensa que, bueno, esto aquí a nivel doméstico, interno, nacional panameño, no. Hay reportes de cualquier parte del mundo de personas que están interesadas en estos temas y que definitivamente le dan seguimiento, le dan más seguimiento a lo que uno piensa. Esto queda en las redes muchas veces y se sigue replicando y se sigue viendo a nivel del mundo. Entonces, eso es importante, el trabajo que estamos haciendo acá en la academia y sobre todo en este tema tan importante que son las regulaciones, las buenas prácticas. Hoy en día se habla mucho de gobierno abierto, precisamente sobre esas buenas prácticas del gobierno que debemos realizar. Pero lo interesante es que la empresa privada está avanzando también a unos pasos agigantados, Rory. Y como estos grandes conglomerados que usted mencionó hace un rato, precisamente están tomando, adoptando buenas prácticas en la mayoría de sus sucursales, porque estas grandes empresas pues están divididas muchas veces en muchas ramas y distintas áreas. Pero qué interesante ver que ellos están también adoptando estas medidas precisamente en línea con lo que va de la Organización Internacional del Trabajo, de los derechos humanos, y que creo que es precisamente una nueva ola o una ola que se ha venido extendiendo precisamente sobre todo en los derechos del trabajador, ¿no? sí, sí, estimado amigo. O sea, es importante, bueno, parece el panorama positivo con estos acuerdos. Desde el punto de vista de la vertiente del sindical, ellos consideran que la lucha hay que seguir adelante. Hay muchas situaciones que detectan, ¿no? Incluso en esta gran crisis, ¿no? De la pandemia y que demanda de mayores esfuerzos y compromiso de las multinacionales, sobre todo este gran complejo enorme en el cual una empresa desarrolla, adquiere el producto, lo elabora, otro lo procesa y el tercero es quien se encarga de venderlo o llevarlo al cliente final. Hay intermediarios, pero en toda esta cadena de empresas hay diferentes tipos de condiciones laborales que no debe existir, debe imperar un régimen, y es un gran reto, no es complejo. Imagínate si el tema del teletrabajo es difícil, la digitalización, conocer cómo evoluciona la tecnología en esta pandemia. Ahora no sé si pasado estos meses, o cuando superemos esta pandemia, cómo serán nuestras clases, guía jurídica, mantendrá esta virtualidad importante, la acrecentará y creo que ha ayudado mucho, pero el tema de la cadena mundial de suministro sigue existiendo retos y problemas que hay que atender. El tema de las decisiones judiciales es importante estar pendiente. Te has percatado la última sentencia que se ha dado en el caso de Uber, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Ya se empieza a regular y considerar que es una relación de trabajo. En nuestro país estamos desprovistos de una normativa interna. La OIT también tiene su informe al respecto. Pudiera ser objeto de una gran sesión de trabajo tripartita. O como me decía otra colega estos días, o sea, que el tema del tripartismo también debe evolucionar, porque respetuosamente hay actores ciudadanos que desarrollan sus actividades como emprendedores. Personas que quizás no están sujetas estrictamente a un patrón. Entonces, esos emprendedores están protegidos por una relación tripartita. Entonces, esta colega me planteaba el tema de que debe haber un enfoque multisectorial. No solo abogados, por decirlo, sino que vamos a tener psicólogos, tener economistas en las relaciones. Entonces, estas grandes mesas que está haciendo el país, sería importante que sea un enfoque multisectorial. Me decían que la ley de teletrabajo debió ser clave para blindarla. Todavía hay una acción constitucionalidad
contra el reglamento que presentó CONUSI. Actualmente veremos qué dice la Corte, pero el enfoque debe evolucionar a permitir que otros actores puedan hacerse escuchar, ¿no? Los emprendedores, la sociedad civil, que sabe mucho de desarrollo de industria tecnológica, las academias, vía jurídica puede aportar a estas mesas, al diálogo que se está desarrollando en la implementación de normas, o como yo insisto, ¿no? ¿Por qué hay que llegar a establecer una ley? ¿Por qué no hacemos un acuerdo que en la industria de determinado sector del país vamos a adoptar estas políticas de protección de datos personales, nadie va a cesar, vamos a comprometernos, porque hay que esperar que entre a evolucionar, a implementarse la ley, ¿no? Los próximos días, la ley de protección de datos va a entrar a regir. ¿Por qué esperar que la decodificación digital nos dictan cuáles son los parámetros? Vamos a desarrollar nuestras propias líneas, siempre y cuando sea de respeto y atención a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero qué interesante cuando planteaba Rorrix precisamente el tema de cómo ha cambiado el trabajo, ¿no? Casualmente sobre eso nos hablaba María Esther Palacios, que la tecnología llegó, el teletrabajo y el trabajo remoto llegó para quedarse. Pero las nuevas formas de trabajo, por ejemplo, el tema de Uber, una plataforma digital que está en la nube, ¿no? En el iCloud. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las oficinas operativas de Uber y todo esto? Y no, pero son nuevos mecanismos, formas, precisamente que están estableciendo de trabajo y relaciones laborales. Ojo con eso. Y que la tecnología ha llegado a tal nivel que bueno, no era como antes, que usted tenía un taxi y que usted venía y compraba un cupo y tenía un palanca, como decíamos acá en Panamá, ¿no? O una persona que le atendía al taxi. Las cosas han evolucionado a tal nivel que ahora las personas, por medio de una aplicación como Uber, Didi, etcétera, pues lógicamente inmediatamente colocan, registran su vehículo y prestan los servicios y al fin y al cabo están trabajando para una empresa. Y el tema del emprendedurismo que tocaba Rocky, realmente increíble, increíble e interesante. O sea, esas relaciones laborales hoy día donde los emprendedores, por ejemplo, están colocando sus servicios artesanales desde Panamá para el mundo entero. Y que al final una persona en Asia te pueda comprar un producto vía virtual, pues es realmente interesante. Y se está dando más de lo que nosotros realmente pensamos. Porque a veces solamente vemos estas grandes megaestructuras, por ejemplo, como Amazon, de Jeff Bezos y todo esto, pero no dejamos de ver que hay un emprendedor que está tratando de abrir mercado. Y que lógicamente también está exponiendo por medio de las redes a muchas partes del mundo también sus productos. Y ojo, eso también son temas que hay que analizarlo con mucha atención, ¿eh? Con mucha atención, sin incluir un tema que no quiero tocarlo tal vez para una segunda parte, Rory, un tema que lo tocaste de pincelada, sé que no lo hiciste a profundidad porque no es el tema de hoy, pero que no podemos dejar de desviarnos, sobre todo el tema del derecho sindical. Y es un derecho tan importante y a veces cuando hablamos de derecho sindical inmediatamente pensamos en cerrar las calles o problemas, ¿no? Y no necesariamente es eso, ojo con eso. Yo pienso que hay que hacer mucha educación, sobre todo con el derecho sindical. Y te voy a comprometer hoy, Rory, a que toquemos en una segunda parte ese tema de derecho sindical, porque creo que hay muchas cosas buenas en el sindicalismo, hay cosas que hay que mejorar. Lógicamente, como todo, hay cosas que se mejoran constantemente, pero en definitiva los logros que se han alcanzado, sobre todo para el trabajador, se deben a grandes luchas y esas luchas también pues se enaltecen a nivel internacional y también es un paradigma que hay que romper también de pensar que el derecho sindical es algo malo o negativo o cerrar calles. No, es un derecho realmente constituido desde la Constitución Nacional, desde los organismos internacionales, en donde se hace mucho énfasis en el tema de docencia, Robbie. Solamente en unos 2 minutitos para que nos analices ese tema, que yo sé que es muy profundo y que da para horas, pero así de manera muy rápida. No, te agradezco la oportunidad y efecto interesante y anuente a participar y compartir el tema del sindicalismo, que también me motiva mucho y que en efecto hay que cambiar la mirada y conocer su importancia para toda la sociedad. Y lo tocaba en una actividad reciente, tuvimos de jóvenes juristas de Latinoamérica y mi charla era precisamente la importancia del sindicalismo en las nuevas tecnologías, ¿no? En las nuevas relaciones laborales que se vienen dando. ¿Por qué? Porque el sindicalismo debe evolucionar también. Debe ver que él no es un representante, y por eso te decía el tema de los emprendedores, de las tasas de informalidad en este país, elevadísimas antes de la pandemia, estaban por
60 y tanto por ciento, no sé cómo están ahora. Las personas que tienen empleo precario, sin un contrato, sin un pago de prestaciones, sin una cobertura de seguridad social, es elevada. Pero entonces el sindicalismo tiene afiliados. ¿Y dónde quedan todos estos informales? ¿Tú lo vas a representar? Bueno, si lo vas a representar, escúchalos. ¿Por qué no invitamos a una sala a todos los informales que están en una región de mi actividad, que yo soy el líder sindical? Vamos a escucharlos, porque yo voy a la Conferencia Internacional de Trabajo representando a nuestro país. Bueno, yo voy a ser el portavoz de la sociedad en general, de todas las personas que requieren de un empleo, ya sea directo, empleo informal, como esté, la situación precaria, pero yo voy a hablar por ti. Entonces, si tú eres un portavoz, debes evolucionar a verte como un portavoz sindical. De mis afiliados, no. Yo soy el portavoz de la sociedad que está siendo afectada por sus condiciones laborales, por sus condiciones de informalidad. Entonces, yo creo que ese es mi mensaje que te puedo compartir de pincelada, que sería importante profundizar y ver que la mirada de los sindicatos debe darse positiva y no verse, como tú dices, el que está cerrando calles, sino el que está analizando y al que tú puedes consultar y ver que maneja tecnología, maneja el tema de desconexión digital, el que sabe de protección de datos personales, no el que sabe solamente de que, bueno, la afiliación, los derechos son estos, la junta directiva se regula de esta manera. No, el sindicato debe evolucionar también a modernizarse y conocer. Pero espérate, tú me vas a aplicar esta industria robótica, pero si esto trae algún tipo de contaminante, no la quiero. Imagínate un sindicalismo así. Sería interesante, ¿no? Que te está aportando ideas o te dice, mira, yo no manejo este tema, pero yo quiero que en mi central tengamos a 2 especialistas en análisis de tecnológicos, en análisis de economía, desde el punto de vista de químicos, para saber si hay contaminantes o no en mi empresa. Yo tengo que tener actores de distintas ramas que puedan apoyarme, ¿no? A tomar unas decisiones cuando yo represente a todos los trabajadores de una empresa. Hay cosas muy importantes que podemos encontrar. Muy bueno, lo vamos a dejar para una segunda parte. Hemos agotado ya pues acá el tiempo en Guía a la Academia Virtual. Siempre tratamos de abordar más o menos la hora en el tema de la academia. Le extendemos pues las gracias, sobre todo al licenciado Rorri Núñez, por el tiempo que nos ha cedido, que también es valioso y que lógicamente un fin de semana ha dejado hacer sus cosas cotidianas en el hogar para compartir con nosotros, compartir no solamente con las personas aquí en Panamá, sino en distintas latitudes del mundo que nos siguen, y casualmente para aportar esas ideas y dejar abierto un escenario, como decimos, servir a una mesa para una segunda oportunidad, sobre todo con el tema del derecho sindical, que creo que debe evolucionar. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay unas nuevas tendencias que debemos aplicar y también hay que hacer mucha docencia con relación al tema del sindicalismo, no solamente en Panamá, sino en el mundo, porque toda la Organización Internacional del Trabajo reúne usualmente en convenciones a sindicalistas del mundo. Y ahí no solamente, créanme que hablan de cómo cerrar una calle, mucho menos. Se hablan cosas muy profundas realmente desde el punto de vista de la estructura del derecho al trabajo. Y yo creo que es importante verle ese lado también de las tantas cosas buenas que tiene el agruparse, el agremiarse, al pertenecer a algo. A veces queremos estar solos por el mundo. A veces nos pasa mucho, sobre todo con el tema de los abogados. Queremos andar solo por aquí, solo por allá, y no sabemos que siempre en la unidad está la fuerza y que en las asociaciones realmente debidamente representadas y donde usted participa de forma activa, usted puede encontrar soluciones a muchos de los problemas comunes que tal vez individualmente no lo logre. Pero bueno, es parte del mensaje, tal vez para una segunda oportunidad, por ahí lo estaremos programando. Excelente, excelente academia, apreciado licenciado Rory Núñez. Nos despedimos fuertemente y fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Gracias.